año se nos viene, y no solo por esto que acaba de contar Valeria, sino que ya sabemos que se nos vienen las internas, es año electoral, se empiezan a encender las campañas, y en Vespertina, por supuesto, queremos profundizar sobre todos estos temas, así que es por eso que hemos invitado a Julián Canarek. Él es máster en comunicación y posgraduado en comunicación política, director de Ciudadana, que acaba de llegar además de la 14ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en Madrid, en la que participó además como speaker. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Acabas de llegar de esta Cumbre Mundial de Comunicación Política que mencionábamos. Bueno, te pregunto ya de pique, ¿cómo ves perfilado a Uruguay para esta interna y cuáles son los errores más frecuentes que se cometen? Bueno, estamos en un año electoral que es un año muy distinto a lo que venimos acostumbrados en las últimas 3 elecciones, donde había un claro ganador instalado en la opinión pública desde mucho antes que empezara la carrera. Entonces, el ejercicio de la democracia en este momento tiene un desafío que es la incertidumbre, que en los últimos 3 quizá periodos no los teníamos. Pero las internas sí las hubieron y sí fueron competitivas, o sea que eso no es novedad. Pero sí la cantidad, ¿no? Porque hay una cantidad de precandidatos que es la más alta de todas las internas. Históricamente se fueron bajando igual también, ¿no? Hoy creo que el Partido Nacional es el que tiene más precandidatos, también fue siempre el que tuvo más precandidatos y pasó que se bajaron varios. Antes de llegar a mayo. Antes de llegar a las elecciones de junio, hacen alianzas. ¿Decís que hay alguien que se va a bajar? No, de acá a mayo. No. Titular. No, bueno, pero sí se tejen alianzas, sí ha pasado ya pero lo que pasa es que hay muchos candidatos que en algunos partidos no conocemos, ¿no? Para las primarias. Y ese es el primer momento y ahí sí hay una novedad. Y además hay una novedad, es que nuevamente hay una interna competitiva en la que hasta hoy es la fuerza mayoritaria en el país, que es el partido de gobierno, que tiene 4 candidatos, y ahí sí es una novedad. El Frente Amplio nunca tuvo 4 candidatos compitiendo por las primarias. Los errores son muchos, lo que se trata, creo, durante un año electoral es de tratar de minimizar los errores, ¿no? ¿Podés decir algunos así que rompan los ojos? No, bueno, hay muchísimos en realidad, de todo tipo, pero en realidad creo que Uruguay tiene una democracia muy consolidada y muy poco valorada por nosotros mismos, ¿no? Somos una democracia admirada en la región y en el mundo. Creo que es mucho mejor que nos fijemos en aquellas cosas que hace que el mundo nos mire como democracia, que en cuáles son los errores en la carrera electoral, que son también normales, ¿no? Los políticos son seres humanos, quienes trabajan alrededor de los políticos son seres humanos y se cometen errores. No hay que maximizar esos errores, me parece que hay que humanizar la tarea política también y ver el error del político, sobre todo cuando está en campaña, no cuando está gobernando, que está llevando adelante los destinos de un país, como un error más de alguna de las cosas que se hacen. Julián, la última campaña fue quizás la primera en la que se vio un rol importante de las redes sociales, porque las anteriores ya estaban presentes, pero no había como un rol importante, digamos. Pero esta va a ser más. Sí, y además Uruguay tiene una característica, nosotros tenemos una pirámide poblacional invertida, somos un país de gente mayor, entonces las redes van teniendo una inserción más lenta que en el resto de América Latina. En países de Centroamérica, más del 50% del padrón electoral tiene menos de 30 o 40 años, dependiendo del país, en Brasil también, entonces es más natural que utilicen las redes. En Uruguay, en las últimas elecciones, ya tuvieron alguna incidencia, pero fue muy poca porque la mayoría de los candidatos no tenían la edad natural como para utilizar las redes como una vía de hacer campaña. En estas va a estar claramente instalado como una herramienta más de campaña porque todos las utilizamos. ¿Se ha llegado a la gente, a la población más envejecida con las redes también? ¿La gente tiene cada vez más redes, la población envejecida? Sí, Uruguay es uno de los países de América Latina con mayor inserción de Internet, con mayor cantidad de usuarios de Facebook y de WhatsApp per cápita. En Uruguay hay más de 2 millones de cuentas de Facebook, o sea, la gente más grande quizás tiene un comportamiento en redes sociales que no es el de los más jóvenes, pero sí lo tienen. Bien. Hablando justamente de WhatsApp, WhatsApp en realidad no es una red social, digamos, más allá de que se esté usando ya a esta altura como eso, pero bueno, la idea no es esa, es como un sistema que en realidad partió de otro lugar. Entonces, yo pienso, ¿no? Me empiezan a llegar cosas a mí de un candidato.
a mí me enoja. O sea, primero digo, ¿de dónde sacaron mi teléfono, no? Pero eso se está usando así. ¿Eso no juega en contra? O sea, ¿a la gente le gusta que le lleguen cosas? Depende, ¿A su teléfono? hay de todo, está estudiado. Generalmente la utilización de WhatsApp sin el consentimiento del ciudadano es demasiado invasiva, porque nadie pasa esto que tú decís, ¿no? Hay un comportamiento de dónde sacaron mi teléfono. Además, la actividad político-partidaria y la política en sí misma está desacreditada. Entonces, que utilicen nuestros datos personales como el número de WhatsApp para mandarnos un mensaje que nosotros no pedimos es muy invasivo. Entonces, no es algo que se utilice cuando es el político que toma la iniciativa. Lo que sí se puede hacer es dar el teléfono del político y ahí recibir mensajes, y se hacen listas de suscripción donde uno recibe porque voluntariamente pidió estar en una lista de difusión. Claro. No me ha pasado todavía que me llegue mensaje. ¿No? No, Que todavía lleguen aún invitaciones Pero tampoco. recién arranca el año. No, pero vos sabés que a mí en la campaña anterior, no WhatsApp, pero sí me llegaban mensajes de texto y me ofuscó mucho. Bueno, ahí hay Mucho. una evolución en 5 años donde los ciudadanos no entendemos como invasivo el mensaje de texto, pero sí el WhatsApp. Hoy, si alguien nos manda un mensaje de texto, fíjense que nos mandan mensajes de texto ofreciéndonos servicios, préstamos, Sí, qué todo, molesto. y no nos parece tan invasivo, sí, pero tiene un grado de tolerancia mayor que el WhatsApp. El WhatsApp lo interpretamos como algo incluso más personal. Lo tiene solo mi círculo cercano. No quiero que me mande un mensaje un político si yo no lo autoricé. Y viste que también a veces es difícil salirse, digamos, de esas bases de datos. Me ha pasado justamente con el mensaje de texto, no solo con temas políticos, digo, yo qué sé, En general. promociones de distintas empresas que no sé ni cómo tienen mi teléfono y es difícil salir de eso. Sí, bueno, hay una ley de protección de datos personales en el Uruguay que Pero hay incluso que hacerla valer. empresas del Estado lo usan. Sí, claro. Sí, sí. Su propia base de datos para ofrecer productos. Yo me pregunto entonces, ¿no? En esta situación, porque en realidad con el tema de cómo ganó Bolsonaro y todo, se empiezan a crear como mitos. Volvamos a la política. sí. Claro, de mitos de cómo hizo, qué mensaje mandó, porque incluso era como que había podido, que se supone, ¿no? Dentro de los mitos es que pudo diseñar cosas mucho más precisas de qué mensajes mandar, que en realidad ni siquiera eran de él, sino que eran, por ejemplo, contra el otro, o eran de cosas que te disparaban, por ejemplo, con el tema de la inseguridad, con el tema de la corrupción, ¿no? Temas que en Brasil eran candentes, que te disparaban, ¿no? Mensajes así. Ese tipo de cosas en Uruguay, ¿se van a ver? ¿Se están pensando? ¿Hay alguien que haga campañas y que diseñe campañas así como tan... wow? Esperemos que no. Lo que sucede es cuando se utilizan los datos personales. Todos nosotros dejamos una huella cuando navegamos por internet, Sí. y esa huella lo que habla es de nuestros intereses. Los distintos intereses, los gustos que tenemos hacen que nosotros podamos hacer un perfil del votante, de los intereses que cada uno de nosotros tiene. Y se puede hacer acercar cada una de las propuestas hacia los diferentes perfiles. Entonces, yo sé, por la huella digital que cada uno de nosotros dejamos, cuáles son los intereses, entonces puedo acercarle una propuesta que está mucho más cercana a lo que alguien podría llegar a querer votar. ¿Y vos pensás que eso está mal desde el punto de vista ético? Vos trabajaste en una campaña en Costa Rica, que tiene otra pirámide poblacional, pero de todas maneras, vos trabajaste en una campaña que estuvo fuertemente marcada por lo digital y que además ganó el candidato que él le hizo la campaña. O sea que tenemos a un vencedor, digamos. Pero vos pensás que tiene que haber un límite ético, autoimpuesto por el que hace una campaña? Porque estás hablando como de eso, ¿no? Yo creo que quienes trabajamos alrededor de la política tenemos que llevar los estándares éticos hacia arriba y no hacer lo que nos pidan. Porque más allá de que nosotros utilicemos o no los datos que la gente deja voluntariamente en las redes para elegir una pauta, una cosa es que le aparezca a todos los habitantes de determinada zona mi publicidad, y otra cosa es utilizar los intereses para influir sobre una opinión específica. Hay casos concretos, la campaña de Estados Unidos del 2016 es el hito fundamental, pero también la campaña del Brexit y la campaña de Brasil, donde se utilizan plataformas para juntar información y dejar mensajes que no necesariamente tienen que ver con el fin ulterior de la campaña. Por ejemplo, alimentar la xenofobia en el Brexit
en Claro. Inglaterra. Si nosotros alimentamos la xenofobia, y no estamos hablando del Brexit, pero después el discurso del Brexit es tantos miles de Coincide millones con eso. de libras se nos van por año por mantener la salud de los extranjeros que vienen, lo que está pasando es que de alguna manera estamos utilizando las opiniones de la gente para generar una corriente de opinión. Hay una película un documental sobre esta elección, este referéndum que se llama Brexit de un Civil War, que cuenta muy bien cómo se fue el utilizaron estas cosas y cómo el director de la campaña del Leave, que era quienes se querían ir, está siendo imputado por la justicia por cómo utilizaron los datos, y es la campaña fundacional en la utilización de datos. La película cuenta cómo llevaron 3 millones de personas a votar que no irían. Claro. Si no hubieran Claro, hecho es eso. una locura. Totalmente. ¿Cuál es el rol que cumplen los medios tradicionales, ¿no? También en esta campaña? Porque obviamente nadie puede desconocer el impacto que tienen las redes sociales, pero la masividad también que tiene la radio, la televisión, los medios de prensa, quizás un poco menos de masividad, o deben estar ahí. ¿Siguen siendo, digamos, un pilar fundamental para las campañas? Sí, no solo importante y fundamental, sino necesario. Yo creo que hoy los medios tradicionales están ante una gran oportunidad de validar aquellas cosas que realmente son verdad, ¿no? Porque estamos en un momento en el cual la ciudadanía se encuentra en una cantidad de estímulos informativos intencionados, porque cada uno quiere que gane su candidato, y no sabe cuál de estas cosas, con la fake news, con la desinformación, son verdad. Bueno, el fiel de la balanza generalmente ha estado en los medios tradicionales. Uno puede encontrar en los medios tradicionales corrientes editoriales, pero hay atrás un equipo periodístico que investiga, que está produciendo noticias y que nos da la garantía de que está trabajando para producir verdad, y debemos confiar en ellos. Entonces, la oportunidad ante las fake news que tienen los medios tradicionales es muy grande, y la prensa escrita aún más, porque hay lo que se llaman colectivos de chequeo de información, generalmente nacen para volver a las redes de medios de prensa. Claro. Volviendo a las campañas, campañas como Vivir sin Miedo, impulsadas por Larrañaga, ¿no? Por el senador y precandidato del Partido Nacional. ¿Son efectivas este tipo de campañas para captar votos a la hora de la elección? Bueno, eso lo veremos al final de la elección. Yo creo que más allá de eso hay una convicción de quienes llevan adelante la Junta de Firmas de que eso es una política efectiva para el combate a la delincuencia, más allá de si atrás de eso hay o no una estrategia electoral. Quiero creer que es mucho más una cuestión de fondo, que les preocupa lo que estamos, el problema final. De la seguridad y no bueno, no sé, porque Larrañaga ayer al final terminó diciendo como que era una crítica a la política de seguridad del Frente Amplio dentro de las cosas que dijo ayer cuando entregó las firmas. Entonces fue como raro, eso me hizo un poco ruido. Bueno, pero en Uruguay tenemos sí, una buena herramienta que son los referéndums. Y se han hecho referéndums cuando el Frente Amplio no era gobierno, y ahora hay un referéndum cuando el Frente Amplio es gobierno. Entonces es una herramienta para llamar a la población a decirle, esto es lo que queremos plantear, y es una herramienta de participación directa, y me parece que fortalece la democracia. Entonces se juntaron las firmas y ahora la población podrá decir sí o no. Hace un poquito, hablando del tema de seguridad y en otro sentido, salió un spot de Novik en el que empieza, es bastante duro, empieza con rapiñas, y después aparece el equipo de Novik trabajando, ¿no? Lo estamos viendo en pantalla, es bastante duro. Incluso hay sonido y todo, ¿no? Estos son rapiñas reales, ¿no? O sea, y después habla Novik de los delincuentes andan sueltos y la gente este tipo de cosas. ¿Es positiva o negativa? Valorarlas como positiva o negativa me parece como demasiado. Como campaña, digo. Yo creo que la campaña debe ser constructiva siempre. Uno debe hablar de lo que uno va a hacer y no de lo que el otro está haciendo. Las campañas, lamentablemente, y la política a nivel regional, pero también a nivel mundial, están planteadas en la clave de la otredad.
los discursos están todos construidos en función de todo lo que hace mal el otro, ya sea gobierno u oposición, y no de las propuestas que uno tiene para mejorar las capacidades de gestión del gobierno. Entonces, yo creo que levantamos la vara de las campañas si hablamos de lo que vamos a hacer para mejorar la situación y no si mostramos nada más que la situación y alarmamos a la población, pero es una opinión mía, ¿no? Y el otro tema sobre eso es que, claro, lo que pasa es porque hay otro tema sobre esto, que es el tema de que estamos fuera de tiempo de campaña política. Y en realidad eso lo que le pusieron es como que van a hacer un Facebook Live, o sea, una transmisión en vivo en Facebook para hablar de esa propuesta. Es un poco border. Ahí no es border. En realidad hay una legislación que dice que no pueden hacer campaña hasta 90 días antes de las elecciones internas o hasta 90 días antes de las elecciones nacionales. Eso tiene un tecnicismo que es que si no dice al final X presidente, no es campaña. Lo que pasa es que todos ellos que hacen las leyes para nosotros encuentran la trampa muy fácilmente y empiezan a decirnos qué hacer llamando a un Facebook Live, pero poniendo el nombre del candidato. Incluso los que vienen a renovar la política y denuncian a la política como tal, lo que hacen es incumplir las normas. Pero todos los partidos, hoy, si recorremos la ciudad o recorremos el país, vamos a encontrar carteles en vía pública de absolutamente todos los partidos en este momento. Algunos dicen presidente, otros no dicen nada. O sea, todos están incumpliendo hoy la norma de manera implícita, ¿no? Lo que se autoimpusieron. Nosotros, la ciudadanía no le pidió a ellos que hicieran esa norma. Hicieron una norma y ya le encontraron ellos mismos. Tampoco está y sin embargo se hace, ¿no? Digo, es como... Sí, está bien, pero son como los vericuetos que siempre encuentran los políticos, disculpen. Claro, pero lo paradójico igual es que se la hayan hecho ellos y que no la... O sea, no le hicieron para nosotros, para que nos comiéramos la comida. Echa la ley, echa la trampa. Claro. ¿Qué opinás de la estrategia de, como está sucediendo en varias gráficas, ¿no? De poner el nombre de pila? Pedro, Luis, Verónica, sin el apellido. Está bien. ¿Se vuelve más cercano para la gente? ¿Realmente funciona? ¿Eso es un gancho? Yo creo que terminamos discutiendo sobre cuestiones estéticas que no hacen al fin de la cuestión. Creo que subestimamos a la población si creemos que por sacar el apellido va a votar o no votar, y subestimamos al candidato que elige poner su nombre y solo su nombre por... ¿Vos no lo harías entonces? No, yo lo he hecho. A veces ponemos solo el nombre. Nosotros tuvimos una segunda ronda en Costa Rica que competían Carlos Alvarado contra Fabricio Alvarado. No tenía otra forma que poner el nombre, porque los dos tenían... Bueno, es un caso especial, ¿no? Está bien, pero no me parece que sea el centro de la cuestión y no me parece condenable. Me parece que está bien, si uno le parece que va a llegar mejor al público objetivo poniendo el nombre porque descontractura, es una buena elección. No creo que poniendo el nombre uno esté escondiendo el pasado que tiene o su filiación familiar. Me parece que es una elección de campaña. Julián, una de las cosas que también han cambiado en los últimos años es, si bien ya existía, es el tema de la imagen en la estrategia comunicacional, digamos, de la campaña electoral de cada uno de los candidatos. Ahora hay un cuidado específico, o por lo menos eso es lo que uno nota, ¿no? Un cuidado más profesional. Sí, creo que también en eso hay una evolución de la profesionalización de la comunicación política, pero también las redes nos devuelven un pedido de la ciudadanía de autenticidad y de cercanía. Quizá tenga algo que ver con esto de poner solo el nombre de pila. Bueno, no quieren ya un político lejano en el pedestal, alejado de la población, sino alguien que nos pueda hablar en plan de igualdad. Entonces, aquello de discusiones entre equipos de campaña, corbata sí o corbata no. Claro. Ya están todos corbata, ¿no? En realidad, hoy corbata, no. es cuanto más parecido al ciudadano que te vota, mejor. Entonces, sí, pero ninguno deja el Photoshop. No, para los carteles no, pero en las redes no hay Photoshop. Entonces cuando lo filman, cuando sacan una selfie... Pero hay filtros. Sí, pero ahí pasamos a un nuevo paradigma, que es la emisión, ¿está controlando el candidato o son torrentes de información que ya son ingobernables? Porque en realidad las campañas se vuelven una circulación de comunicación totalmente ingobernable. ¿Qué puede hacer el candidato en una selfie que alguien sube a sus redes sociales? No.
Julián Canarek, muchísimas gracias por Ay, quedaron todos- tantos temas. Ay, Sí, Ya muy, vamos a volver a hablar. Bueno, muy interesante la muchísimas charla. gracias.